Ya, pongo a grabar la canción. Entendido, Yuri. También tuve inconvenientes con los tiempos. Perfecto. Sí, nosotros vamos, como yo les contaba, nosotros teníamos, este taller estaba diseñado para cuatro sesiones. Les comentaba que podíamos, la semana pasada les consulté si podíamos abrir una sesión adicional. eh, para ahondar en la cuestión de proyectos. Nos hemos expandido en las características. La próxima semana vamos a trabajar en la parte de presupuesto. Nos estará acompañando un compañero del IFAIC para la cuestión de la deducibilidad, de forma de generación de ingresos, para poder generar un diálogo, y la parte de presupuesto. Y esta quinta clase que estaba proponiendo era una cuestión de tocar los temas de la creación del pitch, que estaba en el original, la creación del pitch, la creación de un discurso, de cómo poder resumir 10 páginas en un video de 3 minutos para la última sesión. Luego de la última sesión, nos vamos a ir a un tiempo expandido, donde ustedes puedan diseñar. Les voy a dar 45 días máximo, donde ustedes puedan hacer su taller, su proyecto, puedan elaborar su proyecto ya completamente con todo lo que vimos. Allí, quienes envíen el proyecto completo, con todos los ítems que hemos visto en clase, el video no, o sea, el video no es parte de la tarea final, pero sí es importante conocimiento, y los documentos adicionales, que también lo vamos a ver en la última clase, eso no es parte de la tarea final, es importante para tenerlo, pero si no se va a hacer muy largo. Quienes envíen ya sus proyectos finales después de la quinta sesión, vamos a tener unas sesiones particulares, es decir, nos vamos a conectar ya no el día sábado, o sea, entre semana, vamos a organizarnos. Por eso es que va a haber 45 días, donde ya va a haber una sesión de máximo unos 20 minutos, una especie de tutoría individual con cada uno, donde ustedes ya tienen el proyecto final. Yo ya lo revisé, ya le hice la respectiva retroalimentación, pero en esta tutoría el objetivo va a ser de que, si bien hay cosas que por escrito se entienden, vaya esta comunicación bidireccional, donde yo les diga, bueno chicos, este de aquí, yo el objetivo considero que puede mejorarse por esto y esto, y entonces ustedes me dicen, no, tal vez así asado, y llegamos como a una cuestión de acuerdo, para que ustedes tengan mayor claridad en el diseño. Porque dentro de las tareas que he revisado, a veces es normal, hay confusiones sobre, es que lo mío es formación, pero luego cuando me lo estás describiendo suena más que fuera exhibición o producción. Entonces yo les decía que si tenemos el eslabón definido, sabemos que lo podemos orientar nuestras acciones de mejor manera hacia ese eslabón, pero tenemos los componentes adicionales que son consecuencias, pero no es el objetivo principal. El ejemplo que veíamos, lo de las escuelas de formación de amorfinos, las escuelas de formación es el producto principal, pero por consecuencia es importante hacer un evento donde se muestren los resultados. Entonces, claro, el presupuesto, si el presupuesto es 100, tal vez el 80%, el 75% va a ser para las escuelas y el 25% va a ser para el acto puntual de exhibición de resultados con la comunidad. Entonces, eso es parte de lo que íbamos, de lo que vi, y hoy día vamos a tratar. Entonces, dicho esto, ¿alguna inquietud con el sistema? Vamos a estar en las 5 clases, es decir, esta es nuestra tercera sesión. Hay una tercera tarea con la cual ya definiríamos casi todos los componentes de un proyecto. Los que no enviaron la tarea número 2, envían solo la tarea número 3 y yo le hago la retroalimentación de los primeros 3 puntos que no enviaron. Tenemos la próxima semana la sesión netamente base de presupuesto, financiamiento, cómo sacar el presupuesto. Va a estar un compañero del IFAIC hablando sobre la deducibilidad del 150%. Vamos a explicar cómo sacar presupuesto. O sea, porque yo a alguien le pago, es interesante, porque yo a alguien le pago $500, porque yo le pago $800. Entonces, antes de llegar a un precio, usualmente yo pongo primero el precio y luego veo que tiene que hacer esta persona. Es al revés, o sea, este número de actividades es puntual, es por horas, es relación de dependencia, que
con los presupuestos tan pequeños que no alcanza. Entonces, eso vamos a definir. Y la última clase nos vamos a dedicar a la parte del pitch, a la parte de la elaboración un poco conocer sobre los documentos adicionales y demás. Y luego de eso vamos a optar un tiempo de 45 días para que envíen ustedes, reitero, el proyecto, yo haga una retroalimentación por escrito y luego coordinamos ya de forma puntual con cada uno de los que envíen el proyecto una sesión tutoría personalizada de unos 15-20 minutos para dejar pulido ese proyecto. Entonces ustedes, luego de esa sesión, ustedes envían ya el proyecto final y ahí definiré cuál es el formato que es el que les he enviado, si es en formato PDF que tendrán que enviarle, y con eso se les da el certificado del taller. Entonces, solo quienes envíen el proyecto completo al final y tengan todo este proceso de retroalimentación con la sesión adicional y hagan las correcciones, tendrían el taller el certificado ¿cómo se llama?, del taller, porque si bien algunas personas no se han podido conectar y demás, pero la cuestión es que quede el producto final como evidencia del este. ¿Alguna consulta hasta allí? ¿Pregunta, inquietud, duda, sugerencia, comentario? Muy bien. Entonces, empezamos con lo que nos convoca hoy. Voy a hacer un brevísimo repaso de la semana pasada, súper rápido, para ir a lo de hoy. Lo que contaba la semana pasada era lo de tipos de proyecto, los eslabones, recordemos, es formación, creación o producción, exhibición, circulación, otros tipos, fortalecimiento, promoción y difusión, mediación. Ya, cuando yo tengo claro, investigación, ¿no he puesto investigación? Ya, me he olvidado. Cuando yo tengo claro cuál es el macro de mi proyecto, o sea, cuál es el eslabón principal de mi proyecto, yo tengo la posibilidad de direccionar todas mis actividades, mis objetivos hacia esa circulación. Exacto, Jenny, vamos bien con la estructura y después está por definir las sesiones personalizadas, así es. Entonces, esto del eslabón, yo soy muy reiterativo porque si yo defino bien el eslabón al principio de mi proyecto, luego las actividades, yo sé, a ver, esta actividad me está ayudando a llegar al objetivo o no, o sea, me está llevando a que esto es de circulación y demás. Entonces, el eslabón es súper importante. Ya. Recordemos que el proyecto ocurre en un espacio, en una temporalidad, en un lugar, en un sitio concreto, donde hay una situación actual y una vez que se ejecuta el proyecto hay un nuevo estado en esa situación. Lo voy a hacer en el barrio tal, en la sala comunal tal, lo voy a hacer en XYZ lugar, en XYZ comunidad. Por eso veíamos la semana pasada la justificación, porque el debilitamiento, algo que algunos proyectos me proponían como justificación, que es bastante coherente, y yo les pedía que lo ahondemos un poco más, que era, por ejemplo, la situación de que me decían, la globalización por la globalización se están perdiendo costumbres locales. Ya, eso me lo decían en una oración, máximo 2 oraciones. Está bien, la idea suena bonita, pero si yo no ahondo un poco más, ahí viene la cuestión de la inteligencia artificial, sin que se note, o sea, que la copiemos copy y pega como la inteligencia artificial está, que les decía el uso de la herramienta, sin que se ahonde. Esta oración no me justifica realmente, porque la justificación se hace con argumentos. Entonces, si yo ¿por qué la globalización? Porque ahora, hace años había el chihualo, ya no hay, ahora no hay novena, entonces ya no existe esto. O ya hace años habían más de 100 personas que hacían este tejido, hoy solo hay 20. Entonces, si bien no es fácil llegar a tener datos tan puntuales, tan específicos, la justificación no nos quedemos en 2-3 líneas, porque recuerden,
si yo no justifico, no hay una necesidad de proyecto. Y si no hay una necesidad de proyecto, ¿por qué alguna organización, alguna institución va a darle presupuesto a algo que no hay una necesidad? O sea, me está justificando en una línea por la globalización. Ahondemos. Tampoco vamos a escribir 4 páginas, una tesis con 10, 20 citas, pero no nos quedemos en una línea, es decir, que podamos argumentar. Ya, lo que veíamos sobre el objetivo, SMART, como el objetivo global, en la cuestión de tiempos y demás. Hoy vamos a los objetivos específicos, que pueden tener la misma estructura o no. Ya lo vamos a hacer a más pequeño, entonces eso vamos a definir. Esto vimos la semana pasada, ya. Entonces, lo que vimos, nombre de proyecto, hablamos de que tuviera un nombre comercial, 2 puntos, lo que significa el proyecto, lo que es el proyecto, era como una opción, recordando que el nombre define la identidad, que yo puedo ponerlo ahorita, talleres de escuelas permanentes de música, y ya, ese es el nombre del proyecto. Y luego, cuando ya sé que el proyecto tiene presupuesto, le pongo Art School, Escuelarte, o sea, ya le pongo un nombre más comercializable, más, como se dice ahora, más brandeable, más de branding. El objetivo general, recordemos que desde el objetivo, mi eslabón es circulación, mi objetivo me agrupa la circulación, me explica cómo lo voy a hacer, en cuánto tiempo, la temporalidad, lo específico, el por qué es relevante, porque hay no sé si por aquí está el compañero de Hama, ¿cómo se llama? De un libro que lo mandó también la semana pasada, el libro de la historia de Hama de antropología. Entonces allí es relevante porque en Hama la cultura milenaria, Hama que tiene esta relevancia. Entonces ahí hay algo interesante porque hay parte de que el contenido es interesante, pero también estamos hablando del manuscrito, es decir, del texto base de la investigación, pero ahí entramos a un proceso editorial. Entonces, ¿quiénes van a ser los editores? La diagramación, la corrección de texto, para que sea relevante tiene que haber ilustradores, etcétera, etcétera. Entonces el objetivo ya me va definiendo como hasta el alcance mismo del proyecto. La justificación argumenta por qué realizamos el proyecto, nos permite contextualizar, es decir, yo justifico porque yo sé que este proyecto lo voy a hacer en tal lugar, o sea, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer allá. Entonces, si yo hablo de que es importante, que la globalización me está afectando la sociedad, me está afectando la comunidad, yo estoy con esa justificación, pero no digo el lugar, no lo menciono, en ningún momento digo el barrio 18 de octubre, barrio Jocay, comunidad Estancia Vieja. O sea, si yo nunca menciono el lugar en la justificación, estoy justificando en el aire. Recordemos, los proyectos son específicos. En la primera clase le contaba planes, programas y proyectos. Los planes son a largo plazo, tienen una dimensión extensa. Los programas es el conjunto de proyectos, y los proyectos, que es lo que estamos trabajando, recordemos, los proyectos son específicos, buscan un fin, tienen una limitación temporal, es decir, un proyecto no es que se va a hacer por 20, 30 años, son más específicos en tiempo y tienen un recurso más definido, porque por ejemplo el plan maestro de agua potable tiene el plan, pero luego tiene que definir los proyectos de las tuberías, el proyecto de distribución, de captación, de potabilización. Tienes estos proyectos, estos componentes, que a eso sí les va a sacar el presupuesto. Entonces, lo mismo conversaba esta semana con un compañero. Por ejemplo, las escuelas permanentes tienen una temporalidad. Porque dicen que son permanentes, es decir, si son permanentes son para toda la vida. Sí y no. Porque yo tengo que evaluarla. Lo mismo que pasa en la escuela común y corriente, primero para pasar a segundo grado tienes que pasar a tercero. ¿Por qué? Porque si en tu primer año voy a inventarme, sé muy poco de música, en mi primer año de la escuela de guitarra aprendimos acordes, no sé, acordes y sinfonía, melodía, sinfonía y acordes. Ejemplo, ya.
yo al segundo año ya no voy a enseñarle a ese mismo estudiante lo que yo le enseñé el año pasado. Entonces, tengo que cambiar el plan de lo que voy a enseñar, tengo que cambiar los resultados, tengo que cambiar todo. Entonces, si bien la escuela macro es una escuela permanente, esta va mutando porque en el proceso de formación el estudiante va adquiriendo distintas capacidades que va mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, yo evalúo en un periodo de 6 meses, evalúo en un periodo de 9 meses, en un periodo de 12 meses y avanzo a la siguiente parte sin perder lo que es la escuela permanente. Entonces, recuerden, justificamos por qué se realiza el proyecto, nos permite contextualizar e incluye datos. Ya. Resultados esperados o productos. Esto de aquí es, como les contaba, lo que logramos, o sea, ¿dónde logramos? Si yo voy a hacer un libro, entonces mi producto puede ser el libro. Además, la presentación del libro. Voy a hacer el libro, pero el libro no se vende solo. Entonces voy a hacer el libro, 2 presentaciones del libro. En este caso, tal vez no tengo que definir en qué lugar, porque después definiré en qué lugar se publicó el libro. Y un tercer producto incluso puede ser la agregación del libro en canales de distribución digital, porque también tenía un ebook. Entonces, yo digo, en 3 canales digitales, en 4 canales digitales. Estudios sobre la percepción de la importancia del amor fino en la comunidad tal. Ese es el informe, el texto escrito es el resultado. Es decir, en este informe ya después detallo, el informe contendrá hipótesis, contendrá la metodología, cuáles fueron las herramientas de levantamiento de la información, etc. Muy bien, entonces hasta ahí estamos con lo que fue la semana pasada. ¿Alguna pregunta? Ya. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a lo que nos compete hoy. Descripción del proyecto. Ya. Hay 2 cuestiones que son válidas, pero nos vamos a ir por una sola hoy. La descripción del proyecto, es decir, Memoridad es un proyecto de conservación de fortalecimiento de la conservación, buenos días, de la identidad local a partir de tales y cuales acciones. En una primera etapa yo voy a hacer esto, aquello, lo otro. En la segunda etapa voy a hacer las reuniones con la comunidad en estos sitios a través de una metodología participativa. El tercer punto es voy a crear una exposición. El cuarto punto es presentar la exposición. La descripción del proyecto, que parece que algunos también los pusimos en justificación. Recuerden, justificación es argumentar por qué este proyecto tiene que hacer. En la descripción del proyecto, ustedes ahí sí van a nivel de detalle a contar. Este proyecto es así, asado, cocinado, pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro. Ya, cuando yo describo el proyecto, cuando es para fondo IFAI y demás, el proyecto lo describo de una forma bastante general. Pero yo lo puedo describir por fases. Vamos a irle agregando aquí una info. Ya, puedo describirlo por fase. ¿Qué significa describir por fases? Es decir, si yo voy a poner el ejemplo de publicación del libro de Hama. Ya, la fase 1, si voy a escribir un libro, ¿cuál creen ustedes que sería la fase 1 de la publicación del libro? Investigación. Investigación. Ya, entonces en la investigación yo tengo actividades. Actividades que van a ser hacer la investigación, hacer encuestas, ver entrevistas, revisión bibliográfica, etc. Ya, esa es mi fase 1, que comprende el periodo de investigación. Yo puedo describirlo así, a través de fases. Fase 1, fase 2. Las fases pueden ser una dependiente de la otra o pueden ser transversales. Por ejemplo, yo tengo la fase 5, que la fase 5 es la promoción.
y difusión del proyecto. Es decir, cuando yo voy a hacer las entrevistas, tomo fotos, esas fotos las publico. Cuando yo estoy haciendo, me fui a la biblioteca, al Museo Central, me tomé una foto, las publico. Eso tiene una promoción y difusión que va transversal al resto de fases. También se coloca. Entonces, esta se hace durante todo el proyecto. Pero, yéndonos a la fase 1, que fue la fase de investigación, ¿cuál propondrían ustedes como la fase 2 de este proyecto, que es la publicación de un libro sobre Hama? La sistematización de la información. Ya, ahí habría que, claro, yo creo que más bien en la investigación ya podrías dejar la parte de sistematización, porque tampoco no conviene hacerlo tanto a detalle, sino que en la investigación tengo todo el proceso de recogida de información, la sistematización y llego tal vez hasta mi primer manuscrito borrador donde ya esto es lo que va, este es el contenido teórico del libro. Entonces ahí llegamos a la sistematización en la fase 1. En la fase 2, ¿a qué creen? O sea, cualquiera puede opinar, no hay respuestas incorrectas, pero es parte del ejercicio de la metodología, porque ustedes en un ratito nos vamos a dividir en salas, esta vez sí, pero esperen, esta vez, la vez pasada ya fallé, pero ahora sí ya se puede dividir en salas, ¿verdad? Ya, entonces nos vamos a dividir en salas y ahí, ¿cómo se llama? Vamos a hacer este ejercicio, pero ya en grupos más pequeños. ¿Cuál creen ustedes que sería la fase 2 de la publicación del libro? La primera fue la investigación, la escritura, la sistematización y llegué al primer manuscrito. La fase 2, opinen, no todos a La la vez. digitalización. La digitalización, no, sería aquí más bien la edición. Ya, entonces la edición comprende diagramación, ¿cómo se llama? Revisión de errores, ver que esté bien escrito, que si se utilizaron normas APA, Chicago Deus, o sea, cualquier tipo de, cualquier marco de referencia, que esté bien, que esté correcto, ya entra la portada, o sea, ya pasamos a la parte de edición y por último pasaríamos a la fase de publicación y tendríamos una fase 4 que sería la de presentación del libro y promoción del libro. Y ahí van a decir, profe, pero hay dos promociones. Es que en el otro fuimos empujando que haya un interés sobre el producto final, porque el producto final va a ser el libro y en lo que se va a vender es el libro, porque no vendes la investigación ni la revisión de errores. Entonces ya después tú tienes una promoción específica, en este caso para el libro, que al final resulta siendo el producto estrella del proyecto. Entonces en la descripción yo trabajo por fases. Lo describo, puedo escribirlo en 1, 2 oraciones y luego yo voy a describir las fases. Y esas fases van a tener, esta fase implica esto, y va a tener actividades. Entonces, voy a dejar fase 1, mi libro, mi publicación del libro, fase 1, investigación, tiene estas actividades, y antes de decir actividades, la fase 1 abarca la investigación de los documentos bibliográficos, el levantamiento de información de fuentes primarias, secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes a esta descripción? Ya. Audiencia o público beneficiario. Aquí es interesante porque yo pongo, son 100 personas, son 200 personas. Ya. Aquí yo defino los directos y los indirectos. Y es complejo. Cuando hablamos de beneficiarios directos, mi proyecto es una escuela de música que va a sacar, que de esta escuela va a formar una banda. Ya, yo para eso necesito un profesor de guitarra, un profesor de piano, un profesor de percusión, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo 5 profesores. Es decir, ellos son beneficiarios del proyecto. ¿Por qué? Porque al haber este proyecto, estos 5 profesores se convierten en beneficiarios porque van a tener una retribución económica. Ya. Entonces ahí tengo 5 personas que ya son beneficiarios directos.
En la escuela van a haber 50 niños, porque esta escuela va a ser niños y adolescentes de 8 a 18 años, 17 años. Ya. Entonces tengo 100 beneficiarios directos más, que son estos niños que van a recibir las clases. ¿Por qué? Porque gracias al proyecto ellos están recibiendo las clases. Yo a estos niños, yo sé que son niños adolescentes de zonas rurales, de espacios periurbanos, suburbanos, eh, que tienen, definamos, tienen edades de 5 a 10 años, perdón, de 8 a 17 años, pueden ser hombres y mujeres, son niños, es un grupo prioritario, etcétera. La definición demográfica de las personas con las que voy a trabajar. Ahí yo tengo ya 105 beneficiarios directos. Vamos a poner aquí, pueden ser directos o indirectos. Ya. En este proyecto, Escuela de Arte, ¿quiénes son los beneficiarios indirectos del proyecto? ¿Quiénes son los beneficiarios indirectos? Indirectos. En una escuela de arte. La escuela de arte va a tener una presentación al final, ¿verdad? En esa presentación van a estar las personas de la comunidad que van a recibir ese concierto de una forma puntual, van a pasar un momento de cohesión social, un espacio de encuentro y demás. Entonces, los beneficiarios indirectos son aquellos que pueden hacer el disfrute del resultado del proyecto. En este caso, si yo tengo una producción de una obra artística, de una obra, podemos ponerle que sea de artes escénicas, los beneficiarios directos son el profe y las personas con las que se hizo el montaje, porque ellos fueron parte del proceso, estuvieron más tiempo. Pero luego los beneficiarios indirectos van a ser los espectadores que van y pagan su taquilla para ir a ver la función. Entonces, cuando yo tengo un público beneficiario, yo puedo identificar mis beneficiarios directos, quienes reciben rubros económicos, quienes reciben, el caso de la formación, reciben la formación, reciben el acceso, tienen se les permite hacer tales o cuales cosas y demás. Y los indirectos son los que, como consecuencia de que porque hay una escuela de arte, y esta escuela de arte hace una presentación, ellos van a disfrutar de esa presentación, de los cuales ellos solo van en el momento que es la presentación, pero ellos no fueron a las clases, ellos no, si el proyecto se ejecutaba o no se ejecutaba, ellos no cambiaban mucho. Entonces, los beneficiarios indirectos son los que, como consecuencia del proyecto, pueden acceder a una parte de él. Y los beneficiarios directos son los que, gracias a este proyecto, hay un beneficio económico o un beneficio de aprendizaje, un beneficio de acceso, un beneficio de permisión. Por ejemplo, si mi proyecto es exhibición, yo tengo obras de arte, y cuadros, y yo voy a hacer una presentación de mis 10 obras de cuadro en la sala museo tal, ahí los beneficiarios directos van a ser los espectadores. Ahí resulta, a veces los espectadores son indirectos o son directos. ¿Por qué? Porque gracias a que existe el presupuesto de exhibición y esas obras llegaron ahí, quienes fueron esos días al museo, se beneficiaron de poder disfrutar de esas obras. No sé si quedó claro o todavía hay unos grises. Disculpa, yo tengo una pregunta. Cuando se hace la Dale. postulación dentro de el IFAI, bueno, de cualquiera de las postulaciones que te pide ahí un público y te segmenta en si son mestizos, indígenas, afros,
montubios. Dentro de la experiencia que tú tienes, es importante dar porque también tienes que poner en valor ahí las cantidades de las personas a las cuales van a ser el público. Entonces, a veces yo lo he publicado y he tomado en cuenta todas las agrupaciones de todas las personas, pero está bien hacer eso, o si es que no nos enfocamos en personas motubias. Supongo yo quiero hacer un festival de bandas y orquestas de pueblo de mi sector. Es abierto al público, entonces no sé si es que a veces les tomo en cuenta a esas personas, no les tomo en cuenta. ¿Cómo Ya. se podría hacer? Ya. Muy bien, Stalin. La pregunta que haces es súper interesante. Vamos a dejar de compartir un ratito y vuelvo a compartir. Lo que dice Stalin es, claro, cuando nosotros hacemos un proyecto, como le digo, nosotros definimos a quién va este proyecto. En este caso es un festival, a qué público va, quiénes van a ser los beneficiarios. Nosotros tenemos las opciones, pues ya ¿cómo se llaman las cuestiones, los datos demográficos de afrodescendientes, mestizos, blancos, montubios, indígenas, etcétera. Y tenemos grupos prioritarios que son mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, enfermedades catastróficas, niños, adolescentes, y me estoy olvidando de uno o dos más. Ya, se supone que los proyectos nacen de supuestos también. Yo conozco el público. Por ejemplo, si yo voy a hacer en Rocafuerte, los proyectos que usualmente ejecuto es en Rocafuerte, que es en mi ciudad, yo no les pongo nunca ni afros ni indígenas, porque va a ser difícil yo poder determinar, lo más probable es que no haya ni una persona indígena ni una persona afro en un festival específico, por ahí habrá uno o dos afros que si es en una escuela. El que sea abierto al público no significa que van a ir todos, por eso partimos de supuesto. Son bandas de pueblos quienes asisten a este tipo de eventos, una población mayormente indígena. Entonces, yo sé que mi población mayormente va a ser indígena y que yo tal vez pueda cuantificar a partir de las personas, de las personas indígenas. En este festival va a haber 300 personas y yo sé que la mayoría de la comunidad es indígena. Entonces, van a ser 300 indígenas. Por ahí el día del concierto aparecieron 10 personas afro. Ya, es algo que tú no podías prever en la postulación. Pero luego, en los proyectos, por ejemplo, en el caso del IFAI va evolucionando y ahorita han agregado algo que se llaman los indicadores. Eso no estaba el año pasado, está este año que estamos con un proyecto, un compañero cerrando un proyecto. Y entonces en los indicadores ellos te ponen, ¿cuánto pusiste tú en la postulación? Yo puse 500 personas. ¿Y tuviste las 500 personas? Sí, no, tuve 600 personas. Ah, ¿y entonces qué tuviste? Tuve 50% hombres, 50% mujeres, no hubo personas con enfermedades catastróficas, pero sí hubo niños, que fueron 500, fueron 100 adultos y demás. Entonces luego tú haces una exposición de los indicadores del público, pero si tú conoces el territorio, a pesar de que el evento sea para todo público, definamos quiénes pueden llegar mayormente. Ahora, si tú pones 500 personas y pones 400 indígenas, por ahí yo sé que van a llegar unos 20 afros, unos 20 montubios, unos 20 así, unos 20 asá, y completo mis 500. Se puede. Pero si yo conozco mi territorio y sé que la población de mi territorio es mayormente hacia una etnia, preferentemente irnos hacia la etnia, porque después yo voy a diversar y yo hago un proyecto. En el proyecto van a ir 50 blancos, 50 mestizos, 50 indígenas, 50 afros, 50 montubios y así. Entonces de pronto dices, ¿en qué sitio es este proyecto que hay tanta diversidad cultural en un solo lugar y va a haber todo esto? Entonces, la recomendación es cuál es la mayoría que existe en ese territorio y después en consecuencia puede aparecer un afro, porque tampoco nosotros no tenemos después herramientas más que una hoja de asistencia, una herramienta de contabilidad. No, si vinieron 500 personas, aquí tengo la lista de las 500 personas y mira, este es blanco, este es mestizo, este es afro y tal. Entonces, mi recomendación, para ir cerrando la pregunta, es, así sea público abierto, determinemos un público mayoritario. Van a ser más niños, van a ser más adultos, van a ser más tercera edad. No es que van a venir de todos.
Si van a venir de todos, en el supuesto de conocer mi territorio, es que no estoy conociendo mi territorio, porque no existen proyectos, como decía, no existe proyecto con todos los eslabones, por lo pequeño que son los proyectos, y tampoco existe un proyecto para todo público. O sea, ¿quién es todo el público? ¿Va a venir el niño de 1 año y va a venir el señor de 80 años? O sea, entonces definamos los públicos, porque definir los públicos también me ayuda a definir las estrategias de promoción, me va a ayudar a definir las estrategias de cómo llegar a ciertas personas. Por ejemplo, si yo voy a hablar con adultos mayores, puede ser que, como mi trabajo va a ser con adultos mayores, yo sé que los adultos mayores se reúnen en el parque. Entonces no tengo que llevarlos a un lugar, yo sé que ellos se reúnen los martes en el parque. Entonces, como yo conozco el territorio, yo tengo que hacer con ellos una reunión de memoria, voy a hacer la actividad en el parque, no voy a afectar lo que hablábamos la semana pasada de las comunidades, de la dificultad por la catequesis, voy a llevar mesas y voy a llevar unos bocaditos, unas colitas, un agua, y como ellos ya están convocados, yo ya no tengo que afectar su lógica, sino que yo me acoplo a su lógica, pido permiso, le digo, mira, queremos hacer esto, ellos me dicen sí, y lo hago en el parque. Entonces, si yo digo un todo público, ¿cómo tú generas una estrategia para un todo público? Una valla gigante en el centro de la ciudad, ¿cuánto cuesta esa valla? O sea, entonces, cada cosa que yo pienso, yo propongo, tiene que ser resuelta en las siguientes instancias, en la actividad, en la estrategia y en la que termina mandando en todo, en el presupuesto. Pero si yo tengo claro también los públicos, puedo saber después mejorar mis estrategias y habrá estrategias que los costos son mucho menores a otras. No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, 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 muchas gracias. El tema es que el festival es acá en Quito, entonces, como hay una variedad de todo, gran parte del país, personas del país están acá en la ciudad, entonces por eso es que sí tomaría en cuenta a todos, la verdad. Pero en Sí, una cierta cantidad, obviamente, público mestizo, que es de acá de la ciudad, es como que la prioridad. exacto. Entonces, claro, tú defines que estamos hablando de una gran ciudad, pero en el barrio donde vas a hacer el festival, o sea, por ejemplo, ya una cosa es un Quito Fest, ya que es en el Bicentenario, en el Ichimbía. Entonces, pero este festival va a ser en una plaza, va a ser en una... o sea, ¿en dónde va a ser? Entonces, cuando tú también defines el lugar donde va a ser el evento, tú también empiezas a definir cuáles son los públicos que pueden llegar. Claro, en este caso tú dices, hay la variedad, pero mi recomendación es cuál es la mayor. O sea, porque puede haber de todo, pero en este barrio, digamos que ese día hay toque de queda, la gente no te va. Pero ¿quiénes sí te pueden ir? Los del barrio, donde va a ser el concierto. Entonces, ¿este grupo qué mayormente es? No, aquí hay mestizos, hay indígenas, hay esto. Entonces, empiezas a delinear. Si lo dejamos, reitero, si lo dejamos abierto, todo es nada y nada es todo. Entonces, siempre busquemos ser un poco específicos, o bastante específicos, para llegar de mejor manera a después cómo voy a lograr la convocatoria y las otras actividades. Ya. Ahora, dos más. Ya. Área de influencia. Es el lugar donde se desarrolla el proyecto. En este caso, cuando hablo de área de influencia, puede ser el lugar donde voy a hacer la escuela. Si es el libro, va a ser todo el cantón Jama, en cierta forma, porque la investigación la va a tener que hacer en varias parroquias, pero tal vez si pongo el cantón Jama es muy extenso, porque si vas a recorrer todo el cantón. No digo, voy a definir que el área de influencia va a ser, en el caso del libro, los lugares donde lo voy a publicar, donde va a ser la investigación, va a ser el museo y archivo histórico Puerto Viejo, etc. Entonces, el área de influencia es los puntos donde se va a realizar el proyecto. Aquí es importante ser específico. Si yo pongo el proyecto se va a realizar en Rocafuerte, Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, se acabó. Si fuera un proyecto de agua, que van a cambiar las redes de distribución de todas las casas porque ya están obsoletas, de agua potable, el área de influencia es Rocafuerte. Pero esa área de influencia va a tener, estoy poniendo un ejemplo que un poco más grande, son 28 hectáreas, 40 hectáreas. Ya, porque voy a cambiar la tubería. Pero mi proyecto, ¿dónde va a ser el área de influencia? Va a ser
en la escuela tal, donde me van a prestar el salón, donde voy a dar las clases. Va a ser en el parque central o en el parque tal, donde voy a hacer el concierto de las bandas de pueblo. ¿Dónde va a ser los lugares donde yo voy a ejecutar las acciones? El área de influencia es que es en todo Rocafuerte porque toda la gente de Rocafuerte va a venir a mi festival. Sí, pero el festival ¿dónde va a ser? Va a ser en el estadio municipal. Ah, ya, entonces el estadio, si bien el proyecto vas a tener una campaña de promoción y difusión en todo Rocafuerte, el evento puntual va a ser en el estadio. Entonces, si el evento va a ser en el estadio, ¿cómo va a ser la lógica de promoción para que la gente te vaya al concierto? Ahí sí vas a hacer una lógica, voy a hacer por redes sociales, por la radio, voy a contratar a alguien para que pegue volantes o vaya casa a casa volanteando, etc. Entonces, el área de influencia son los lugares donde se desarrolla el proyecto. Cuando postulamos, hay veces en las que podemos ser muy específicos, es decir, en la escuela tal, en la escuela tal, en la escuela tal. O podemos dejarlo un poquito más abierto, por ejemplo, va a ser en la comunidad de Danzarín. Ya, y luego cuando se ejecute el proyecto, ahí vas a decir, no, es que yo pensaba hacerlo en el Seguro Campesino, pero justo esta semana están están haciendo limpieza y pintando, entonces lo voy a hacer en la escuela Alejandro Bermúdez. Entonces, pero sigue estando dentro de en la comunidad. Pero si pongo en Rocafuerte tiene una parroquia urbana, una parroquia rural y tiene 54 comunidades. ¿En qué parte de Rocafuerte? Entonces, el área de influencia no es más que en este lugar, en este lugar, en este lugar. Pare de contar. Los objetivos específicos. Regresamos al SMART. No, vamos a dejar los objetivos específicos con SMART o sin SMART. Yo definí arriba los productos. Voy a seguir con el ejemplo voy a ir con el ejemplo de la escuela de arte, de la escuela de música. Yo definí que voy a hacer mi producto son 20 clases de teoría musical. Mi producto es 20 clases ya. ¿Cuál sería mi objetivo específico para ese producto? Aquí esta parte se pone fácil. Si mi producto son 20 clases de teoría musical, ¿cuál sería mi objetivo específico para ese producto? Cualquier verbo de los tres, o busquen otro, realizar, desarrollar, impartir 20 clases de teoría musical y ya. Mi producto es las 20 clases de teoría musical. A ver, yo sé que para hacer 20 clases, yo defino que para hacer mis 20 clases, clase el día lunes, clase el día martes, clase el día miércoles, tengo mis 20 clases. El objetivo específico no es más que el que te permite llegar a ese producto, porque ese producto a su vez es el que te permite llegar al objetivo general. Entonces, en los objetivos específicos, productos y actividades van alineados. Es decir, si yo agrego un objetivo específico, es porque va a salir un producto cuando yo ejecute ese objetivo específico. Pero me dicen, no, es que tu objetivo específico no tiene producto. Entonces, ¿para qué tienes el objetivo específico si no va a tener un producto? Porque tal vez el objetivo específico puede ir englobado dentro de otro de los objetivos específicos que sí va a tener un producto. Repito, el objetivo específico lo que busca es llegar al producto que yo he planteado más arriba. Si mi producto es un libro en su versión definitiva, entonces tengo el objetivo de desarrollar la investigación, tengo el objetivo de desarrollar la maquetación, edición, corrección de errores y demás.
Volviendo a la descripción del proyecto, cada fase puede tener después alineada a un objetivo específico. La fase de investigación que tiene estas actividades está alineada a el objetivo específico de desarrollar un manuscrito final. El objetivo de edición es llegar al producto maquetado y el de publicación es llegar a la parte de imprenta, es decir, a que el libro físicamente ya esté con sus páginas, sus pegados, sus lomos, sus cubiertas, sus guardas y demás. Entonces, tengo producto, tengo objetivo, que el objetivo específico va a ir de mano del producto y voy a tener las actividades. En las actividades, voy a poner el ejemplo que puse, desarrollar 20 clases de de teoría musical. Ya. Ahora, en este objetivo específico, ¿cuáles son las actividades que yo tengo que hacer? ¿Cuál sería la primera actividad del objetivo específico? Profe, pero solo serían las clases. Pongámonos aquí creativos. ¿Cuáles serían las...? Vamos a poner 3 actividades. ¿Cuáles serían las actividades del objetivo que es desarrollar 20 clases de teoría musical? Recuerden, no hay respuestas incorrectas. Hola. Solo son las clases, o sea, clase. Ya está. Actividad, clase. Ya está. Entonces tendría una sola actividad para un solo objetivo. Ahí hay algo. Entonces el objetivo es muy pequeño porque solo tiene una única actividad. Entonces este objetivo tiene que estar enmarcado en otro. Pero tengo el diseño de la metodología y contenido. Metodología y contenido. ¿Cuál es el medio de verificación? Un informe. Vamos a dejarlo con informe. Ya, entonces, yo para desarrollar las 20 clases, porque cuando yo hice el proyecto no tengo los insumos. Eso es importante. Usualmente, hay veces que sí, pero voy del supuesto de que yo diseño el proyecto, la idea, pero yo no tengo los insumos ya desarrollados. Es decir, si yo gano el presupuesto y yo tengo el recurso, ahora sí, yo tengo un recurso específico que yo definí, que esto aquí para yo hacer el diseño de la metodología, se me demora 20 horas. Eso ya después lo vamos a ver en costos la próxima semana. Entonces, yo el diseño y la metodología de contenido, que a mí me cuesta 20 horas, es una actividad que tiene un medio de verificación que es el informe. Porque bueno, yo sé y soy músico y demás, pero voy y digo, en la clase 1 voy a dar tal tema, en la clase 2 voy a dar tal tema, en la clase 3 voy a dar tal tema, en la clase 4 voy a dar tal tema. Entonces, yo tengo el documento que me dice, estas fueron mis 20 clases. Aquí va algo importante. En los proyectos nosotros conseguimos información, generamos conocimiento, porque nuestros resultados, la gente que fue, la apreciación, que les gustó, no les gustó, que estuvo bonito, que estuvo feo, etcétera, 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 esos resultados tenemos que sistematizarlos. Tenemos que tenerlo, porque luego cuando yo ejecuto un proyecto similar o otro proyecto, la experiencia del proyecto anterior, tengo esta documentación que me va a decir, oye, yo ya tengo cómo se dieron las clases. ¿Esa vez estuvo bien? Sí,
pero hay que actualizarla porque ahora ya no se maneja así, sino que se maneja así. Entonces, el diseño de la metodología es una actividad. Por lo menos por cada objetivo específico debe haber 3 actividades. Si el objetivo específico no le encuentro mínimo 3 actividades, significa que el objetivo está un poco flojo o debo buscarle. No es una regla de fuego, pero sí, porque si es un objetivo, tiene que tener actividades para poder lograrlo. ¿Cuál otra actividad sería dentro del desarrollo de las clases? Las clases en sí mismo. ¿Cuál es el medio de verificación? Fotos y lista de asistencia. Ya, esos son los medios de verificación. ¿Y cuál otra actividad yo podría considerar oportuna para ¿cómo se llama? Para este proyecto? O sea, desarrollar las 20 clases musicales. ¿Alguna propuesta? Están calladitos hoy día. La semana pasada con el objetivo estábamos bastante activos, hoy día estamos un poco en silencio. Ya, vamos a ponerle como actividad presentación, pero la presentación interna. Sí, presentación interna, fotos y videos. Ya, ¿qué podríamos decir que es la presentación interna? Sabemos que esta tiene una que es la presentación externa, la exhibición con toda la comunidad. Le ponemos una presentación interna, que es una actividad importante que los chicos puedan ensayar previamente dentro del aula. No está escrito en piedra, pero está igualmente validado. Jenny, no estoy entendiendo mucho, ¿me puedes explicar qué no está entendiendo para repetirle? Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo Bueno, estás? sí, es que hoy día sí estoy como que la estructura sí está un poquito más organizada y bueno, no estoy entendiendo la parte de el cronograma y el tema de los objetivos que se haría por proyecto. Es que usted pone el proyecto de la Escuela de Artes, luego el proyecto de música y ahí sí no, como que no entiendo cómo realizarlo. Base a mi proyecto, ¿no? Que es el proyecto textil. Por Ya, eso no puedo como estar clara. ya. Claro, me fui muy al ejemplo y no lo dejé tan en la teoría. El objetivo es, la semana pasada nosotros tenemos resultados. Nosotros ya trabajamos, ustedes me enviaron eh, los resultados de sus proyectos. Si era una exhibición, una obra de arte, una exposición, ustedes tienen esos resultados. El objetivo específico cada objetivo específico debe estar anclado a un producto o resultado. Si yo tengo que uno de mis productos es las 20 clases de teoría musical, o sería 10 tejidos de paja toquilla, un objetivo específico mío tiene que estar anclado a que yo pueda lograr esos 10 tejidos. Entonces, si yo tengo 10 tejidos, el objetivo específico no tiene más ciencia que la ciencia del objetivo general. Tejer 10 artesanías de paja toquilla. Entonces, tengo producto, tengo objetivo y luego me voy a las actividades. El objetivo específico era el diseñar las 10 artesanías. Mi objetivo específico no puede solo tener una actividad, tiene que tener mínimo 3. ¿Por qué? Porque mi objetivo específico tiene un producto. Pero, profe, es que yo eso con una actividad yo hago el producto. Entonces, no es eso sí es técnica no recomendado, porque si es una sola actividad para un solo objetivo, para un solo producto, significa que hay un proceso como que muy resumido, al cual yo quiero ir más a detalle. Pero, por ejemplo, para hacer, en este caso, la artesanía,
habría que ver una selección de las artesanías, si ya saben tejer o se tienen que dar las clases de tejer primero y luego tienen que hacer las artesanías, y voy definiendo las actividades. Y cada, perdón, y cada actividad tiene medios de verificación, es decir, fotos, lista de asistencia, videos, informes, la medio de verificación, talleres de participación, etcétera. No sé si ahí quedó un poquito más claro, ¿te confundí más? Sí, gracias. Sí, ya entendí un poco mejor, porque de los productos que yo describí en la tarea 2 de esos tengo que sacar como los objetivos específicos. Luego va el tema Exacto. de las actividades y ya el tema de, bueno, de los informes y todo eso que están allá positivos. Y Sí, allá, exacto. sí, profe, gracias. Sí, eso es importante. Por eso los proyectos son secuenciales. O sea, lo que yo escribo arriba, después abajo voy a tener que volver a tenerlo en cuenta. O sea, no es que lo que yo dejé arriba se me queda allá. Cada producto debe tener un objetivo específico y cada objetivo específico debe tener actividades que hacen que yo logre el objetivo específico con el cual yo voy a alcanzar el resultado que es medible. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir en este momento un Word. Entiendo que hay algunos que no pueden estar, que no están en computadora. Dice tarea 3. Es el mismo formato de la semana pasada, pero le agregué los... Ah, no, espera, no me deja, no me deja. Ya, pero le agregué las actividades que nosotros, lo que les acabo de explicar ahora. Ya. Un momento. Ya. Vamos a hacer esta parte en dos tiempos. Ahorita les voy a dar 15 minutos, para que ustedes desarrollen parte de esta tarea número 3 ahora. Luego de los 15 minutos, es decir, a las 10:20, yo los voy a dividir en, en, en salas más pequeñas. ¿Cuántos sabemos? 20, 19. En salas de 3 personas, no, en salas de 4. Ustedes van a estar ahí 15 minutos más, compartiendo, exponiendo su proyecto hacia las otras personas, y yo me voy a ir conectando en cada una de las salas. Entonces, ahorita vamos a estar hasta las 10:20, 10:22, ustedes desarrollando su proyecto en individual. Luego van a pasar a salas y yo voy a ir yendo sala por sala, escuchando, viendo los proyectos y corrigiendo. Y ahí tal vez lleguemos al final a volver a vernos en la sala general. Pero ahora el objetivo es que ustedes tengan más claro el proyecto diseñado específicamente. Entonces, nos vemos en 15 minutos. Aquí nuevamente voy a volver a activar micrófono y cámara y ahí los voy a dividir en salas. ¿Estamos claros?